¿Y cuál fue esa misión maravillosa? La obra perfecta de Jesucristo cuando viene a este mundo e incursiona en este mundo para traernos la salvación y la redención a nosotros los viles pecadores que sencillamente nos hundíamos en el lago cenagoso de la desesperación, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y me hizo levantar del lodo de la desesperación, del lago cenagoso, puso mis pies sobre peña y me dio un cántico nuevo. Cuando la humanidad caída nos hundíamos en el lago cenagoso, hermano. Cuando sencillamente estábamos cubiertos por el lastre de la pecaminosidad. Cuando nos araba hacia el infierno en esas arenas movedizas del pecado, nos estábamos hundiendo irremisiblemente. En ese lago del mundo el Señor vino, hizo incursión, descendió a este mundo putrefacto para salvarnos, para sacarnos de ese lugar y ponernos en la roca firme. ¿Y qué roca firme es esa? La roca de Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la roca del Espíritu. Aquella roca que desecharon los edificadores, Dios la puso cabeza de ángulo. Amén. Un día le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre el sistema papal romano, no es sobre un sistema de hombre terrible que va hacia la gran tribulación. Es sobre Él mismo, sobre mí mismo, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Y antes que la iglesia naciera en el aposento alto, en el libro de los Hechos, ya Jesús en los evangelios dijo: edificaré mi iglesia. Y antes que la iglesia como tal existiera, ya desde el Antiguo Testamento, existía ¿en qué forma? En la mente de Dios. Aquel pueblo hebreo, aquel pueblo de Israel, aquel era el pueblo de Dios. Esa era la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero un día se fue y adulteró espiritualmente con los Baales. Y el Señor dijo: yo la moveré a celos con otro pueblo. Y luego entonces usted y yo venimos a ser ¿quién? La novia del Señor, la que va a ser la esposa, sin dejar de pensar en ellos, porque ese es el pueblo de Dios. Pero tú y yo somos la iglesia del Señor, que va hacia el cielo. Ellos también van, si se arrepienten y se convierten y entran por medio de Cristo. De lo contrario, no. Porque la obra de Cristo fue perfecta en el Calvario. Aleluya. Santo. Aleluya. Entonces viene Dios, se hace hijo de hombre para que nosotros los hijos de los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Desciende al mundo. Santo Jehová. Dios en la carne. Praise God. Dos naturalezas fundidas en una. 100% Dios y 100% hombre, no teniendo aquel de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó momentáneamente, no de su deidad, sino de sus glorias. Pero en lo humano se resentía, sintió hambre, sintió sed, sintió sueño, sintió dolor, sintió tentación, cansancio y tantas cosas. Pero en lo divino hizo milagros maravillosos. Y cuando llega el momento de ir a la cruz, en lo humano se resiente. Estando en Getsemaní, ya comenzaría el terror que vendría hacia la cruz. De aquel viernes en el cual serían 6 horas de un viernes. Estaría 6 horas colgando de un madero. Eso es parte del horror. Pero ya en Getsemaní, cuando comenzó la agonía, cuando comienza la oración, Él le dice al Padre en 3 ocasiones: no dejes que yo pase por esto, Padre. Aparta de mí este cáliz. Quita de mí esta copa. No me dejes llegar a eso. Porque lo humano estaba viendo el horror, la brutalidad, la monstruosidad de la muerte que le esperaría. Lo iban a hacer pedazos. Lo iban a destruir prácticamente, lo iban a moler, como dice en Isaías, porque cuando llegara a la cruz sería sencillamente a terminar de morir.
pero el Señor fue despedazado prácticamente con aquel flagelo romano que tenía puntas de metal, de plomo, de hueso, de lo que fuera. Lo abrieron, lo destrozaron vivo totalmente, por tu causa y por la mía. Pero el romano dice, no me dejes llegar a eso, porque la muerte de cruz era la muerte más horrible que podía existir. Los judíos no daban esa muerte, porque más bien ellos ejecutaban lapidando al ser humano con las piedras. Pero eso los romanos lo adquirieron de los cartagineses. Los romanos colgaban al ser humano como si a los peores criminales los crucificaban, y mayoría de las veces los dejaban a la intemperie hasta que se iban deshaciendo o animales se iban comiendo. Y él dice, no dejes que yo pase por eso. Gloria a Dios. Pero rápidamente el Espíritu se sobrepone y dice, pero hágase tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Y la voluntad de él era que fuese a la cruz. Si Jesús hubiera muerto de un infarto cardíaco en Getsemaní o en uno de esos tratamientos, no hubiéramos sido salvados tú y yo. Porque tenía que ir a la cruz a derramar toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. Entonces esa fue la gran obra de él, resumiéndola. Esa fue la obra de Jesucristo. Esa fue la comisión, la gran misión de él, venir desde la eternidad a salvarnos a nosotros. Una vez alguien dijo, bueno, ¿cómo yo podría tener comunicación con las hormigas si pudiera hablar con ellas? No hay forma. Alguien dijo, bueno, pues tendrías que volverte hormiga y meterte en el nido, convivir con ella y ahí sabes. Pues así prácticamente Dios lo hizo. Se hizo hombre para venir a ser como nosotros, pero sin pecado. Un día alguien dijo, cuando llegó a la luna, el astronauta cuando la pisó dijo, un pequeño paso del hombre, pero un gran salto hacia la humanidad. Y fue la verdad, quedó estampado y quedó en la historia. Y si eso fue una maravilla, mejor que andar por encima de la luna, fue cuando Dios, hecho hombre, anduvo en esta tierra para salvar al ser humano, entre ellos tú y yo. La gloria para Dios. Aleluya. La honra es tuya, Jehová. Y esa fue la obra del Señor Jesucristo. Pero también quiero darte otro ejemplo, brevemente. Porque cuando Jesús muere en esa cruz del Calvario, desangrado totalmente, despedazado vivo, sin que le rompieran ningún hueso para que se cumpliera la escritura, pero su cuerpo hecho pedazos, abierto, destrozado. Pero al tercer día resucitó vivo, conforme la escritura. Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió, y en el gran cementerio de toda la humanidad, la única tumba vacía es la de Cristo, porque resucitó, gloria a Dios. Y se fue al cielo exaltado y ascendió glorificado. Pero entonces luego nacería la iglesia allí en Pentecostés. Y entre tantos hombres y mujeres de Dios que hubo, como decir varios de ellos, Felipe, Andrés, Pedro, y las mujeres que siempre estuvieron junto al Señor, porque mujeres han sido muy valiosas en el ministerio de Cristo y de los apóstoles. Pero hay uno que hay que resaltar grandemente, y fue el apóstol Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo del lugar de Tarso, perseguidor terrible de la iglesia. Buscaba cartas en el imperio para echar a los cristianos, perseguirlos, echarlos en las cárceles y hasta ejecutarlos. Fue testigo e incitador cuando ejecutaron a Esteban a pedradas, cuando lo lapidaron, lo hicieron pedazos al pobre hombre de Dios. Pero cuando Esteban tiene que morir, Dios lo permitió para que naciera un Pablo. De un Saulo de Tarso vino a ser Pablo, el apóstol a los gentiles, el hombre que el Espíritu Santo usó para escribir 13 libros en esa Biblia maravillosa del Nuevo Testamento. Aleluya. Las maravillosas epístolas, gloria a Dios, con las cuales nos habla la obra maravillosa de Dios. Y Pablo fue un coloso que fue llevando por toda esa parte de Asia el